Alabemos el nombre del Señor. Sí, Señor. Te alabamos, Rey. En la congregación de los santos te alabaré, te bendeciré y exaltaré tu nombre. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Alabar a Dios es su santuario en la magnitud de su firmamento. Alábele por sus proezas, alábele porque grande es el Señor. Alabar a son de bocina, todos cantar con salterio y arpa. Alábele con pandero y danza, alábele porque grande es el Señor. Alabar a Dios es su santuario en la magnitud de su firmamento. Alábele por sus proezas, alábele porque grande es el Señor. Alabar a son de bocinas, todos cantar con salterio y arpa. Alábele con pandero y danza, alábele porque grande es el Señor. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabar. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabar. ¿Alguien ha venido a alabar el nombre del Señor en esta mañana? Sí, Señor. Te alabamos, Rey. Alabar con cuerdas y flautas, con címbalos, celebremos su victoria. Alábele con címbalos de júbilo, alábele porque grande es nuestro Dios. Sí, Señor. Alabar con cuerdas y flautas, con címbalos, celebremos su victoria. Alábele con címbalos de júbilo, alábele porque grande es nuestro Dios. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabar. Sí, Señor. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabar. Todo lo que respira, alabe el nombre del Señor. Sí, Señor, te alabamos. Bendecimos su nombre en esta mañana. Alabar a son de bocina, todos cantar con salterio y arpa. Alábele con pandero y danza, alábele porque grande es el Señor. Alabar a son de bocina, todos cantar con salterio y danza. Alábele con pandero y danza, alábele porque grande es el Señor. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira, alabar. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Vamos, iglesia. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Sí, Señor. Todo lo que respira, alabe a Jehová.
todo lo que respira, alabar. 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 Sí, Señor. Todo lo que respira, Alabar. todo lo que respira, Alabar. Amén. Todo lo que respira, alaba el nombre del Señor. ¿Quién es como tú, Señor? ¿Quién iguala tu poder? Tú eres grande, Señor. Vamos a declarar en esta mañana, iglesia, que no hay nadie como nuestro Dios. Sí, Señor. ¿Quién es como el Señor? ¿Quién iguala su poder? ¿Quién es como el Señor, mi Dios? No hay nadie como Él, el poderoso de Israel. No hay nadie como el Señor. Declaro, iglesia, a todo el mundo lo diré, con mi voz declararé que no hay nadie como el Señor. ¿Cómo no podré cantar para siempre proclamar que no hay nadie como el Señor? No hay nadie que se compare. No hay nadie como el Señor. No hay nadie que se compare. No hay nadie como el Señor. Denle un fuerte aplauso al Rey. No hay nadie como tú, Señor. ¿Quién es como el Señor? ¿Quién es como el Señor? ¿Quién iguala su poder? ¿Quién es como el Señor, mi Dios? No hay nadie como Él, ese poderoso de Israel. No hay nadie como el Señor. A todo el mundo lo diré, con mi voz declararé que no hay nadie como el Señor. ¿Cómo no podré cantar para siempre proclamar que no hay nadie como el Señor? No hay nadie que se compare. No hay nadie como el Señor. No hay nadie que se compare. No hay nadie como el Señor. ¿Quién es como el Señor, iglesia? ¿Quién es como el Señor? ¿Y quién iguala su poder? ¿Quién es como el Señor, mi Dios? No hay nadie, y no hay nadie como Él, el poderoso de Israel. No hay nadie como el Señor. Lo declararé y a todo el mundo lo diré, con mi voz declararé que no hay nadie como el Señor. Y como no podré cantar para siempre proclamar que no hay nadie como el Señor. No hay nadie que se compare. No hay nadie como el Señor. No hay nadie que se compare. No hay nadie como el Señor. No hay nadie, iglesia, que se compare. Como el Señor, no hay nadie que se compare. No hay nadie como el Señor. No hay nadie que se compare. No hay nadie como el Señor. No hay nadie que se compare. No hay nadie como el Señor. No hay nadie que se compare. No
nadie como tú. Vamos a darle gracias al Señor en esta mañana, iglesia. Dad gracias. Dad gracias a Dios, Señor y Rey. Su amor es para siempre. El bueno es y sobre todo está. Su amor es para siempre. Cantad, iglesia. Cantad. Cantad. Extendido está Su amor es para siempre. Por la vida. la vida. Vida que ha vuelto a nacer. Su amor es para siempre. Cantar, iglesia. Cantar. 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 Por siempre Dios es fuerte. Por siempre Dios es fiel. Por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. ¿Cuánto sabe que Dios es fiel? Señor, tú eres fiel. Desde el alba hasta el anochecer, su amor es para siempre. Por su gracia sí podemos seguir. Su amor es para siempre. Cantad, iglesia. Cantad. Cantad. Cantar, cantar. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel. Por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Vamos a declarar que su amor es para siempre, iglesia. ¿Está lista? Vamos. Su amor es para siempre. 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 Cantad, iglesia. Cantar. 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 Por siempre Dios es fuerte. Por siempre Dios es fiel. Por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Sí, Señor. Sí, Señor. En ti, Jesús, es el sí y el amén. Cuán glorioso es tu nombre, Señor. Le voy a pedir que levante sus manos por un momento y diga: cuán glorioso es tu nombre, Señor, en toda la tierra. No hay
nadie como tú, Señor. Y como iglesia lo declaramos en esta mañana, sabiendo, Señor, que no hay nadie como tú en toda la tierra. Oh Señor, cuán glorioso es tu nombre. Oh Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Oh Señor, oh Señor, cuán glorioso es tu nombre. Oh Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria, Señor. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Veo el firmamento, obra de tus manos. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Veo el firmamento, obra de tus manos. Veo tu grandeza en toda tu creación. Sí, Señor, en toda tu creación, Señor, vemos tu gloria. Qué grandioso eres, Señor. Grande en misericordia, lento para la ira, Dios todopoderoso. Oh Señor, a ti te alabamos por siempre y para siempre. Cuán glorioso es tu santo nombre. Una vez más, oh Señor, iglesia. Oh Señor, cuán glorioso es tu nombre. Oh Señor, oh Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Veo el firmamento, obra de tus manos. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Veo el firmamento, obra de tus manos. Veo tu grandeza en toda tu creación. Veo tu grandeza, veo tu grandeza
en toda tu creación. Sí, Señor, cuán grandioso es tu nombre sobre toda la tierra. Te damos honor y gloria en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos honor a ti, bendito Dios. ¿Por qué no toma un tiempo muy personal con el Señor y haga de esta alabanza una oración? Y usted puede abrir su corazón de una manera espontánea, de una manera honesta, y dígale: Señor, yo vengo a darte honor a ti, Señor. Puede levantar sus manos si gusta. Olvídese del hermano que está a la derecha y a la izquierda. Tome este tiempo bien personal. Salga de lo establecido y tenga esa comunión con el Señor de una manera muy personal. Solo queremos darte gloria. Damos honor a ti. Damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Dele la gloria al Rey en esta mañana, iglesia. Damos honor a ti. Damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Vamos a decirle: Rey de reyes, Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti. Damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Abra su corazón en esta mañana, iglesia, y exprese lo que hay en él. Si hay agradecimiento en su corazón, es el tiempo. Es tu tiempo, iglesia. Eres tú. Sí, Señor.
declaramos que tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, Damos honor a ti. damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Porque no hay otro Dios como tú. No lo hay, porque no hay otro Dios como tú. Vamos, iglesia, vamos a declarar en esta mañana que no hay Dios como Él. Hay otro Dios como tú, no hay, Señor, porque no hay otro Dios como tú, no hay otro Dios. No hay quien pueda hacer las cosas que tú haces. No hay nadie como tú, no hay quien pueda restaurar matrimonios, no hay quien pueda hacer las cosas que tú haces, Señor, porque no hay otro Dios, no hay otro Dios, no hay otro Dios, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios, no lo hay como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Les invito un momento para que hagamos una oración y pasemos a la enseñanza del día de hoy. Amado Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo en que vamos a ser instruidos con tu palabra, Dios. Muchas veces no son palabras exóticas, discursos, elocuencia, simplemente verdades sencillas, Señor, que tú quieres que nosotros entendamos para que transformemos nuestras vidas, Señor. Danos el entendimiento, la sencillez, la humildad para aceptarlo, para que sigamos caminando, Señor, conforme el propósito que tú tienes en la vida de cada uno de nosotros y en nuestra vida como iglesia local. Bendícenos, Dios, en este tiempo y que sea tu Santo Espíritu, Dios, en mi boca, para que lo que se diga desde este altar, Señor, esté lejos de cualquier concepto humano, filosofía, método, y que sea tu palabra y tu verdad, Señor, llegando al corazón de cada uno de mis hermanos y al mío propio, Dios. Bendícenos, Dios, en este tiempo. Te damos gracias porque tenemos la oportunidad de congregarnos, tenemos la oportunidad de recibir esta palabra
y es solo por tu amor y por tu misericordia que podemos hacerlo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y dice el apóstol Pablo, justamente en 2 Corintios capítulo 4 y en el verso 7, leo este versículo porque aterriza un poco el hecho de estar aquí de pie frente a ustedes y es solo por la gracia de Dios que eso es posible. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así no perdemos nuestro rumbo, hermano y hermana, no perdemos la posición que tenemos, que siempre es de siervos. Los invito entonces a que vamos al texto que tenemos para hoy, continuando con dándole continuidad a la enseñanza de Primera de Corintios. Venimos en el capítulo 7 y hoy vamos a ver desde el verso 17 al 24. Lo leo en Reina Valera y les pido por favor, ponga allí sus ojos, les doy tiempo que lo encuentren, seguramente la seña de la semana pasada estaba allí. Y dice el apóstol, desde el versículo 17, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en el que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en el que fue llamado, así permanezca para con Dios. Bastante claro el mensaje del apóstol. Vamos a darle trámite a la enseñanza. El título de la enseñanza para hoy es Permanezcan como fueron llamados. Es la enseñanza número 20 de esta serie titulada La realidad de la iglesia. Una serie que comenzamos con la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Y como introducción tenemos, y no es poco, el verso 17 que dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno a todas las iglesias. Es un principio fundamental vivir como fuimos llamados. Y esta enseñanza comienza con un pero. Quiere decir que debe tener en cuenta lo que se ha dicho antes y va a contraponer otras ideas, pero se debe tener en cuenta lo que se dijo antes. ¿Y qué se dijo antes? Desde que comenzamos el capítulo 7 hemos visto unas recomendaciones del apóstol Pablo a lo que diríamos es el estado civil, los matrimonios y las diferentes opciones que hay o que se han dado en la iglesia de Corinto para ello. Son respuestas del apóstol Pablo para esta iglesia. ¿Qué dice el apóstol de lo que hemos visto con las enseñanzas con el pastor Sergio?
Dice, bueno le sería al hombre no tener mujer, de eso ustedes ya recuerdan la enseñanza, pero a causa del pecado sexual se debe pues orar por esposo o esposa. Este mensaje está dirigido también, luego vimos una enseñanza dirigida a los solteros y a las viudas, vimos el requisito para permanecer en ese estado, que es el don de continencia, y en todo caso hay que orar para decidir y no quemarse. También vimos la semana pasada una recomendación especial para matrimonios, esto hay que tenerlo muy presente, lo vamos a retomar más adelante, porque son unos casos muy puntuales. Dice enseñanza para el matrimonio cuando los dos son creyentes, un matrimonio cristiano, el caso de uno que se convierte en el matrimonio y el otro se queda impío. ¿Qué hacer en esos casos? Fuimos enseñados en eso, si el inconverso consiente que el converso pues esté en el cristianismo, y también vimos el caso con impíos cuando el inconverso se separa y pues la recomendación del apóstol de separarse. Entonces ha sido muy claro el apóstol en estos ejemplos muy puntuales en lo que se refiere al matrimonio. Lo que vamos a ver hoy sí tiene que ver con el matrimonio, pero alcanza a abrir un poco el espectro el apóstol hacia el estado en el que nos encontramos cuando recibimos el llamado, y lo abre un poco al contexto religioso y al contexto civil como ciudadanos. Ya lo vamos a desarrollar. La enseñanza de hoy pues no es para descrestar teología, es una enseñanza práctica, y yo les invito a que tomen notas porque vamos a hacer las citas de muchos versículos y no nos va a dar tiempo de ir a cada uno de ellos. Si no toma notas, pues me imagino, supongo que usted repite la enseñanza allá en su casa durante la semana y que así lo acostumbra cada domingo. Dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó, cada uno así haga, esto ordeno a todas las iglesias. Y como Dios llamó a cada uno así haga. Pero ¿qué es el llamado? En esta situación entendemos que hemos sido llamados por el Señor a vivir la vida cristiana. Ese llamado comenzó con nuestra confesión, reconocimiento de que Jesús es el Señor de nuestras vidas, el arrepentimiento de nuestros pecados y la adopción como hijos de Dios. Quiere decir que hubo un llamado, cada que lo hagamos en el contexto de esta enseñanza de hoy, cada que hablemos del llamado, se supone que usted que está sentado allí respondió a ese llamado. Porque a uno lo pueden llamar y no contestar. Oye John, estamos acá en una reunión, en una comida, ¿quieres venir? No contesto, no voy, ahí no hay nada. El llamado que nosotros tenemos como cristianos es porque hubo de nuestra parte también una respuesta a ese llamado, y esa respuesta es el arrepentimiento, la confesión de pecados y la fe en nuestro Señor Jesucristo, que nos hace hijos de Dios. Entonces, que quede claro pues, que en lo que hagamos en la enseñanza de hoy como llamado va a ser un llamado que recibió la respuesta de nuestra parte. Esa respuesta también pues es Dios que pone en nosotros el querer como el hacer. Para muchos el recibir el llamado puede interpretarlo, y estamos hablando en el contexto del estado civil, para decirlo de algún modo, ya sea que usted esté soltero, casado, viudo, vuelto a casar, en ese momento en que recibe usted el llamado, es cómo va a permanecer, es así como va a permanecer en su vida cristiana. Es un llamado a permanecer en ese estado. Y es en ese estado que empiezas a caminar en la vida cristiana. No está aquí, y podríamos
va a pasar varias veces en la enseñanza de hoy, que podríamos hacernos los listos con el Señor y a las verdades que Él nos está diciendo, nosotros lo aplacemos, le demos tregua, cuando el Señor está siendo claro con estas verdades que nos está dando. Algunos pueden decir, sí, yo recibí el llamado, pero voy a esperar para servirle al Señor, para trabajar en la obra del Evangelio, voy a esperar a que esté en una mejor situación económica, o voy a esperar a que esté con una mejor condición física, o si soy emprendedor, voy a esperar a que mi empresa tenga 100 empleados y ahí sí contrato 100 cristianos. Entonces, siempre le estamos como dando largas al actuar, al servir en la obra del Evangelio. Lo que nos está diciendo el apóstol es básicamente, así como te llamó el Señor en ese estado en el que estabas, el Señor pudo haberte llamado antes, cuando de pronto tenías mejor salud, estabas más joven, tenías más... Pero el Señor en su sabiduría, y es ahí donde tenemos que ceder un poco con humildad, en su sabiduría el Señor supo en qué momento hacerte el llamado y que tú contestaras. Y es en ese momento, es el momento perfecto para que tú le sirvas y para que trabajes por la obra del Evangelio. Y ojo, servir no quiere decir, lo hemos dicho, solamente venir a la iglesia y estar en un ministerio, como ujier, como miembro de la alabanza. Tú le sirves al Señor allí donde estás, en tu trabajo, en la escuela, en la universidad, en tu familia, porque no podemos separar eso de nuestra vida cristiana. La vida cristiana, básicamente, el propósito de nosotros es con nuestra vida darle gloria a Dios en todo lo que hacemos, y en todo lo que hacemos no se limita al domingo por la mañana cuando entramos y termina cuando salimos de aquí. Es en todo lo que hacemos, toda la semana, a toda hora, en todo momento, no importa dónde, no importa con quién, no importa el lugar, siempre estamos llamados a servirle al Señor, darle la honra y la gloria a Él y vivir con ese propósito. Algunos, y es un ejemplo que deberíamos tener en cuenta, algunos en el momento del llamado pueden estar en una situación muy especial. Algunas veces, cuando recibimos el llamado del Evangelio, hemos tenido, antes de Cristo, una vida poco decorosa, una vida de pecado, una vida de inmundicia. Al recibir el llamado del Señor, puede haber la tendencia, y hay un sentido de reparación de lo que fuimos en esa vida pasada, antes de Cristo. Sabemos que una vez recibimos al Señor, nuestra vida cambia totalmente, hay una metanoia y cambiamos nuestro modo de vivir. Pero ¿y qué con lo que está atrás? En la medida de lo posible hay una voluntad de reparación de esa vida pasada. Si ofendimos a personas, si engañamos, si mentimos, si le hicimos daño a personas, en la medida de lo posible tiene que haber allí una reparación. Pero pues lo importante es que a partir del momento en que recibes al Señor Jesús, tu vida es transformada y de ahí en adelante vives para darle gloria a Él. Cuando en este versículo dice, y como Dios llamó a cada uno, así haga, esa palabra que se usa allí la voy a enfatizar porque la vamos a desarrollar más adelante. El así haga es como así camine. Como recibiste al Señor, así sigue caminando. Y la palabra en griego para así haga es peripateo. Peripateo es andar libremente, andar con confianza, andar espontáneamente. Peri en la periferia, alrededor, y pateo ese camino. O sea, tienes la libertad de moverte por todo lugar. En el sentido figurado, peripateo es vivir, comportarse, seguir.
Y en el caso de nosotros como hijos de Dios, es vivir conforme a el caminar con Cristo. De eso también hablaremos. El peripateo es caminar sin obstáculos, andar libre, espontáneo. Y a partir de que recibimos la adopción como hijos de Dios, ya lo tenemos incorporado en nuestro ADN. Ya cuando andamos libremente, lo hacemos como dice Gálatas 5, mostrando en nuestra vida cotidiana, en todo momento, el fruto del Espíritu Santo. El amor, la paz, el gozo, la benignidad, nos brota. Ese peripateo es, yo voy caminando y no importa la forma, en mí se irradia ese fruto del Espíritu Santo. Es la idea que debemos tener. Lo vamos a retomar al final como un punto en especial. Luego, siguiendo con el texto, está del versículo 18 al versículo 20 y hace una referencia a la circuncisión y a la incircuncisión. Vamos a desarrollar este punto, leemos el texto. Fue llamado a alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a alguno siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Esto, en esta parte del texto, en este párrafo, el apóstol Pablo apunta a un enfoque religioso. Se entiende que los circuncidados, conforme el mandato judío, pues son los judíos, y los no circuncidados, pues son los gentiles. Pero pasó que en el tiempo en que Pablo le está escribiendo a los Corintios y un poco antes también, y lo vimos cuando trabajamos o estuvimos viendo la enseñanza a los Gálatas, de cómo los judaizantes le pedían a los gentiles mandato de que se circuncidaran, o sea, siguiendo una norma y una tradición judía para poderse hacer cristiano. Pero no solo existió eso, también existió judíos que siendo circuncisos a través de procedimientos que se tenían establecidos, para no detallar mucho, podían parecer no circuncisos. Y eso porque en esas épocas los hombres, los varones, tomaban el baño muchas veces en público y podía verse que era un judío que se había vuelto cristiano, y para que no se notara su pasado judío, pues trataban de incircuncidarse, no parecer circuncidados. Al final, lo que dice el apóstol es, tú recibiste un llamado del Señor, tenías un estado, quiere decir que para llegar a ese estado había un pasado en tu vida, pero es en ese estado en el que el Señor te llama, allí, es allí donde estás. No necesitas un ritual externo para que ese espíritu de adopción, el ser hijo de Dios, sea manifiesto. Entonces no estamos llamados a cumplir mandatos de hombres en ese sentido, de que el gentil, pues para ser cristiano o hijo de Dios, pues se circuncide, o que el judío, esas son prácticas de hombres. Sea un gentil que se circuncida o sea un judío que se incircuncida, en cualquier caso, el cumplimiento es cumplimiento de señales externas. El primer circuncidado, esto informativo, fue Abraham. Recuerden que cuando el Señor hace el pacto con Abraham, Génesis 17, hay un mandato de que se circuncide, y él se circuncidó a los 99 años. Luego, por la tradición judía, se hace en los primeros 8 días del nacido, pero era un símbolo del pacto que Dios tenía con Abraham.
Dice en Génesis 17:11, no lo busquen, yo les leo: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Pues esto ha dado, hoy parece muy antiguo, pero hoy en día incluso para algunas tendencias judaizantes de la iglesia, de los que estudian las raíces hebreas, pues casi que es un requisito hacerse circuncidar y solo hay unas personas autorizadas para eso. Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí es: como el Señor te llamó, permanece así. Ya vamos a aclarar algo sobre qué es el permanecer. El punto del apóstol Pablo aquí en realidad no es acerca de la circuncisión. De lo que nos está hablando el apóstol Pablo es de cualquier signo o cosa que podamos hacer externa para creer o para pretender que con eso ya nos hacemos hijos de Dios. El hecho, nos hacemos hijos de Dios por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Él podría simplemente haber dicho o decirlo de alguna manera, teniendo el contexto anterior del capítulo 7. Estés casado, estés soltero, en el estado en que tú estás, permanece así, en ese estado, porque así te llamó el Señor. Y hay una sabiduría muy grande en Dios, más allá de la nuestra, para habernos llamado en ese momento específico. Porque podrías decir, el Señor me hubiera llamado cuando en mi primer matrimonio. Sí, pero te crees más sabio y más listo que Dios, ¿no? Ah, es que el Señor mejor me hubiera llamado cuando yo estaba soltero y me hubiera quedado soltero. O sea, le vas a decir a Dios cuándo era el mejor momento para recibir el llamado como cristiano. El verdadero signo de que seguimos a Jesús es nuestra obediencia a sus mandamientos y que lo servimos conforme está definido en el Evangelio. Resuelta esta parte religiosa, ahora vamos a la parte un poco civil, una extensión. Viene hablando del matrimonio, hace un enfoque un poco religioso con lo de circuncidados, no circuncidados, y ahora hace otro enfoque a la parte civil, como ciudadanos, digámoslo. Y es el verso 21 al 24. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en el que fue llamado, así permanecerá para Dios. Vuelve y lo dice. En este pequeño párrafo ya el apóstol Pablo es la segunda vez que dice: permanezcan en el estado en que fueron llamados. Y este enfoque que da en esta parte del texto es un poco a la vida civil. En la época en que Pablo escribe a los Corintios, había y era costumbre, y la mitad, casi la mitad de la población en el Imperio Romano eran esclavos. Y la figura que nosotros tenemos de los esclavos es casi como la figura que se nos el paradigma que se nos ha dado de tal vez los esclavos que trajeron de África y los azotaban, o cuando a los indígenas fueron sometidos por los españoles, una esclavitud, digamos, violenta y ruda. Pero en la época del Imperio Romano también había una esclavitud, digamos, decente, y eran gente preparada,
algunos médicos, otros instruidos para enseñar a los niños que siendo esclavos estaban preparados y tenían un buen trato, pero de todos modos eran esclavos. Y ustedes dirán, pero hoy en día no hay esclavos, o sea, pues, esto no calza hoy en día porque hoy somos libres, no hay esclavitud. No hay esclavitud, pero, y no quiero decir que esto sea, el trabajo dignifica al ser humano y es un tema que puede ser de otra enseñanza, pero tienes que cumplirle, tienes que levantarte todos los días. Muchos de ustedes se levantan muy temprano, se tienen que alistar, salir a esperar un transporte para ir a cumplir un horario. No estoy diciendo que eso sea esclavitud, el trabajo en la perspectiva cristiana es una dignificación del hombre, pero de algún modo no hay esa tal libertad, no es como que diga mañana, hoy soy libre y hoy no voy a ir a trabajar. No, vas a trabajar y no es esclavitud, pero le cumples a otra persona, tienes unos compromisos civiles y si no los cumples tienes consecuencias, entonces no eres tan libre. A eso apuntamos también, o apunta el apóstol Pablo cuando escribe sobre esto. Si eres esclavo, allí en esa esclavitud, le está escribiendo a los corintios, desde esa esclavitud puedes mostrar en tu vida lo que Cristo ha hecho contigo, la transformación que ha tenido el Evangelio cuando llegó a tu corazón. Entonces, siendo nosotros hoy en día, siendo empleados, allí donde el Señor nos ha puesto, podemos mostrarle al mundo que no importa la condición en la que estemos, le damos gloria a Dios en todo lo que hacemos. Entonces somos empleados puntuales, somos empleados honestos, sobra decirlo, somos empleados que decimos la verdad, ¿sí? O sea, hay unas características que uno dice, y siempre lo he puesto como una antítesis. Hay gente que no cree en Dios, que es honesta. Hay gente que no cree en Dios, que dice la verdad. Pero el fundamento nuestro es el cambio radical que ha tenido el mensaje del Evangelio en nuestros corazones. En nosotros es por una transformación que ha hecho Dios. Y esa gente que se puede vanagloriar de que son honestos, pues no es la condición general. El mundo se mide con otros parámetros. Nosotros tenemos nuestra propia norma de fe y de vida. Entonces, lo que nos está diciendo, y está al lado de los libres, ¿no? Ah, pues yo no necesito ir a trabajar porque tengo mucho dinero y soy muy próspero y pues allí también le sirves a Dios, le glorificas con tu vida, con tu empresa, con lo que haces, no importa lo que sea, así sea que te quedas en tu casa descansando porque no necesitas, pues allí mismo glorificas a Dios con lo que estás haciendo. Lo que nos está diciendo el apóstol es, no importa el enfoque religioso, no importa tu situación social, civil o como ciudadano, donde quiera que estés, en el estado en el que el Señor te llamó, allí puedes vivir conforme al propósito de Dios, que es darle la gloria en todo lo que haces. Dice, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más, como una invitación, pues que se usaba en la época también que alguien podía comprar su libertad de un amo en esos tiempos. Y enfatizamos la parte de no os hagáis esclavos de los hombres. Igual, nos suena muy obvio, es que hoy en día yo no me hago esclavo de nadie, pero yo les invito a revisar sus fanatismos, a quién escuchas cuando necesitas tomar una decisión, quién es el que te aconseja. Lo decía el pastor hace una semana y no es un artista que dice que las mujeres
no lloran, sino que facturan. No es un artista o un famoso el que te va a decir que puedes vivir libremente y que puedes hacer lo que quieras. No es un famoso, un actor, un cantante, un futbolista, el que determina el modo como tú vives. Cada que ustedes escuchen una firma, entrevistan, hoy en día hay cantidad de entrevistadores en los canales de YouTube y entrevistan cantantes, actores, famosos, motivadores, todos estos. Cada que usted escuche uno de ellos, usted debe tener claro y debe poner el filtro del Evangelio y saber que nada de lo que ellos digan, si no es, obviamente son del mundo, no va a estar conforme al Evangelio, lo que no es conforme al Evangelio no determina mi modo de vivir. Si un artista dice que pues él hace cosas buenas, tiene una fundación que le ayuda a muchos y que él está en favor del aborto, nada que ver con nosotros. El mensaje cristiano no está allí. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque lo hemos dicho desde este altar también, las mentiras más peligrosas son las más cercanas a la verdad. Entonces, todas esas sutilezas que nos da el mundo, tenemos que atravesarlas y ponerlas en el filtro de lo que es el mensaje del Evangelio. Por eso venimos a recibir la palabra domingo y miércoles, porque es con esa palabra que nos alimentamos y con ese alimento rechazamos lo que no nos aprovecha. Una vez usted aprende a comer bien, ya no quiere tomar refresco, ya no quiere un dulce que está cargado de calorías, porque dice, esto me va a hacer daño. Pero si vas por la vida comiendo todo lo que te dan, pues, ¿no? Ahí estás con tu malestar. No somos esclavos de hombres, pero hay que tener mucho cuidado de ser controlados por los medios de comunicación que nos dicen a quién tenemos que odiar, cuál es la indignación del día. Tenemos que cuidarnos de las opiniones de los famosos y tenemos que cuidarnos de nuestras aficiones y nuestros hobbies, que muchas veces pueden esclavizarnos y ser enseñanza humana que nos esclaviza. Y como no puede faltar una cita al gran predicador Charles Spurgeon, él decía, seguiré a cualquiera que sigue el camino de Cristo, pero no seguiré a nadie por la gracia de Dios si no va en esa dirección. Un hombre que tiene muy claro qué es vivir el Evangelio, sabe cuáles son sus modelos a seguir. Y no seguimos humanos de una manera, no seguimos a hombres o a personajes de una manera servil. Podríamos en algunos casos hasta fanatizarnos, y lo digo con todo respeto, no es que yo sigo a tal predicador de YouTube, no es que yo sigo a este porque tiene muchos likes en Facebook. Mucho cuidado con el servilismo, no seguimos a hombres servilmente, seguimos a hombres o nos admiramos de esos hombres por el modo como caminan en su vida cristiana y como el modo como enseñan, sin servilismo. Dice, hermanos, en el estado en el que fue llamado, así permanezca. Y este es un llamado y es un principio que se aplica en un amplio espectro. Casados, solteros, incircuncisos, esclavos, libres. Podemos buscar lo mejor de Dios podemos buscar lo mejor de Dios y ser usados por Él justo desde donde estamos. No hay que esperar. No es que cuando me gradúe de la universidad, ahí sí le voy a servir al Señor. No es que como no tengo hijos, cuando tenga hijos sí le voy a servir al Señor. No es que cuando tenga un mejor trabajo, porque ahora estoy ocupado en otras cosas, sí le voy a servir al Señor. No es así, hermanos. No debemos dejarnos distraer por las circunstancias. Nos movemos por fe. Estamos viendo en la enseñanza de los miércoles, y vimos justo en la del miércoles pasado, a un Abraham en Génesis capítulo 21 viviendo en el país de los filisteos, plácido, cómodo, en su zona de confort. Y vimos también el miércoles cómo Dios
en Génesis 22 llama a Abraham, ese hombre de fe, para poner a prueba esa fidelidad y ese compromiso que él tenía con Dios. Por eso la invitación es a que no se pierdan, hermanos, estas enseñanzas que estamos haciendo también a mitad de semana. Hermanos, en el estado en el que fue llamado, así permanezca para con Dios. Y como somos muy listos con Dios, o nos creemos muy listos, pues alguien va a decir, es que cuando yo fui llamado por Dios, estaba casado, pero tenía una amante. Entonces, como la Biblia dice que así permanezca, pues no, hermano, no se equivoquen. Así que cuando fui llamado, vivía en fornicación. Y como aquí dice que permanezca en el estado en el que Dios me llamó, pues sigo ahí cómodamente. No, hermano. La lista que da el apóstol Pablo al inicio del capítulo 7 está restringida. Matrimonios cristianos, matrimonio de cristiano con impío, solteros, viudas. Ahí no hay más, ahí no caben adúlteros, fornicarios o los que estén viviendo en pecado. Entonces no use o no vaya a usar la escritura para justificar su pecado, nunca. Vivimos o permanecemos en el estado en el que Dios nos llamó, sabiendo que el llamado implica una conversión. Si hay pecado en mi vida, lo dejo y sigo caminando en el Señor. Esto está enfocado a situaciones específicas y puntuales de los matrimonios y que son resueltas en la carta. Porque a veces nos creemos más listos que la palabra de Dios y lejos de nosotros tal vanagloria. Retomemos el concepto del peripateo, el caminar o el andar en el Espíritu. Y es figurativo, no se usa aquí, pero hay lugares donde lo saludan a uno como, pues aquí es como, ¿qué onda, no? ¿Qué onda, cómo estás? Pero hay lugares, en otros lugares donde lo saludan a uno, ¿cómo andas? Pero no le está preguntando si uno anda de un modo o así o así. ¿Cómo andas? Quiere decir es cómo va tu vida. Ese es el sentido que tiene el peripateo. Dios nos llama, permanecemos en ese estado en el que Dios nos llama, pero para decirlo, españolizando el griego, peripateamos. Vamos por la vida caminando libremente, no tenemos obstáculos, que es lo que significa el peripateo, andar en alrededores que ya no hay obstáculos. Entonces vamos tranquilos por la vida, respirando el gozo, la paz, el amor de Dios, ya está en nuestro ADN, vamos libres por la vida. Y eso es lo que en sentido figurado significa peripateo, caminar y andar en el Espíritu, comportarse, llevar una vida conforme al Evangelio, pero no como una carga. No es que caminamos así como arrastrando los pies, vamos viviendo el mensaje del Evangelio. Es muy liberador, y yo se los digo no porque me lo han contado, es muy liberador cuando uno deja de luchar contra la voluntad de Dios, porque es Dios, es el Señor diciéndote, es ahora, es aquí, es de esta forma, y estás inventándole ahí, no, pero no puedo, no soy capaz, ahora no, después, y en tu terquedad estás allí luchando contra la voluntad revelada que Dios te ha dado. Y llega un momento en que dices, ya está, Señor, voy a caminar como tú dices, de la forma que tú dices, entendiendo que lo que tú quieres para mí es mejor de lo que yo puedo pretender, y entonces caminas suelto, tiras la carga, esa carga de terquedad, de rebeldía, de desobediencia, y empiezas a caminar libremente y lo sientes en tu vida. Sí hay oposición en el mundo,
eso lo tenemos muy claro cada uno de nosotros. Si usted no tiene oposición en el mundo, lo hemos dicho acá, usted tiene que cuestionar seriamente su vida como cristiano, porque fastidiamos al mundo, lo incomodamos, nos hacen caras. Están ahí en su cosa, hablando y diciendo vulgaridades y está uno allí, pues ya vino este, ¿no? Como ya no podemos, o ¿por qué no vas y te tomas un café más bien? Entonces, si usted no está fastidiando al mundo con su modo de vivir, usted tiene que cuestionar su vida cristiana. Y el peripateo es eso, pues vamos viviendo el evangelio y se lo vamos predicando a los demás. Pero hay un concepto que también manejaban los griegos sobre el caminar, y es, ya estamos aprendiendo griego, estoigeo. Estoigeo es diferente al peripateo y es caminar en fila, caminar en orden, caminar siguiendo como si fuese una marcha militar. La palabra para eso no es peripateo, es estoigeo. Entonces ya tenemos como cristianos dos caminares. Tampoco es que vas por el mundo libre y yo vivo el evangelio como a mí me parece, y pues ¿para qué ir a la iglesia y para qué congregarme si yo leo y yo interpreto y pues no necesito ni siquiera ser enseñado? Ahí lo que hay es orgullo. Y sí, también hay una parte del caminar donde necesitamos marchar juntitos, y marchar es que voy con otros. Y entonces ahí, en estoigeo, está el congregarnos, está la oración, está la alabanza, está tu devocional diario, está tu estudio bíblico, el discipulado. Entonces, no siempre es andar libremente, también algunas veces necesitamos marchar con otros. Y los dos conceptos son muy aplicables a la vida cristiana, porque la vida cristiana también es marchar en orden, con disciplina, con otros, porque el cristianismo no es para vivirlo en solitario, como ermitaños. Andar y marchar son dos conceptos que se aplican a la vida cristiana como norma, como que sí hay una parte donde lo hacemos en comunidad conforme al propósito de Dios. Por eso alabamos en comunidad, por eso oramos en comunidad. Pero eso no le quita, sería el estoigeo, pero eso no quita que usted en semana pues también ora, lee su Biblia allá solo, donde nadie lo ve, hace su devocional, hace su reflexión cristiana, porque tampoco es que siempre va a ir cargado, ¿no? Es que esta semana no oré porque nadie me llamó para orar, o ninguna, tú oras solo, ¿no? Puedes. O sea, tampoco es que vamos cargados allí, remolcados del cristianismo. Eso aplica mucho, y lo tocábamos en la enseñanza, en la última enseñanza que tuvimos en la reunión de varones, porque cuando leemos Romanos 12 y dice que tenemos que renovar nuestra mente a las cosas de este mundo, es que tenemos un concepto muy religioso de qué es vivir la vida cristiana. Y entonces creemos que vivir la vida cristiana es el domingo, como les decía, de 9 a 1 de la tarde, y después vivo como quiero. Es como si tuviéramos categorizada nuestra vida. Pues estoy en la oficina, me comporto así. Estoy en la universidad, me comporto así. Ahora estoy en la iglesia, entonces me comporto de tal manera y hablo de tal manera. Espera. La religión, la palabra misma religión es religar, es el modo como me conecto con Dios. Y nosotros como cristianos, todo el tiempo es un corandeo, ¿no? En todo momento bajo la autoridad de Dios, como si todo el momento, y de hecho es así, en todo momento estamos en la presencia de Dios. No importa dónde esté, en una comida con sus amigos no creyentes, en la universidad tomando una clase, en el trabajo, haciendo allí su trabajo. Entonces, en todo momento una continua presencia de Dios. No es que tenemos categorizada nuestra vida.
nuestra relación con Dios atraviesa, es transversal, atraviesa todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Cuando va manejando, cuando alguien se le atraviesa y quiere insultarlo, cuando en una tienda o en un lugar no lo atienden bien. Entonces allí se pone a prueba también y está manifiesto cómo es que es su vida cristiana. Su vida en familia, su vida en trabajo, en la escuela, con los amigos. Es una vida de cara a Dios. No es que tenemos categorizadas nuestra vida en esos aspectos. Entonces ya tenemos pues dos conceptos, peripateo, estoigeo. Peripateo es cuando ustedes manejan y van por una ruta libre, fuera de la ciudad, donde digamos van a la velocidad que quieren, toman los desvíos que quieren. Y el estoigeo es seguir las normas que le están dando en la vía, ¿no? Las señales de tránsito. Andar en el Espíritu Santo es nuestra norma de vida. Tenemos que cuidarnos mucho, y esto porque en la parte de nuestra vida civil se nos quiere muchas veces inculcar como cristianos que tenemos que apoyar movimientos políticos o métodos o conceptos del mundo. Lejos el cristianismo de cualquier fanatismo político o civil. Nosotros vivimos en libertad, la libertad que nos ha sido dada en Cristo Jesús, y andamos en el Espíritu. En conclusión, son dos puntos de la conclusión. ¿Qué es andar en el Espíritu? Les queda de tarea leer Gálatas 5, que ya se estudió ya lo hemos estudiado en las series anteriores, pero los invito a buscar en su Biblia Colosenses 2, 6 y 7. Yo lo busco. Después de Filipenses, Colosenses, capítulo 2, versos 6 y 7. Es conocido por seguro lo tienen muy en boca, porque son los versos base del discipulado, pero quiero que los lean con Colosenses 2, 6 y 7. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, peripateo en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Eso es caminar y andar en el Espíritu. Les queda de tarea Gálatas 5 para que lo miren en su casa. En conclusión, hermanos, un cristiano no debe andar según la carne. Les voy a dar las citas y ustedes después las confrontan. Un cristiano no debe andar según la carne, lo dice Romanos 8:4. No debe andar según la manera de los hombres, 1 Corintios 3:3. Un cristiano no debe andar por vista, 2 Corintios 5:7. Un cristiano no debe andar en la vanidad de la mente, Efesios 4:17. Y un cristiano no debe andar desordenadamente, 2 Tesalonicenses 3:6. Bueno, y si eso es como no debemos andar, entonces, ¿cómo sí debemos andar? El cristiano debe andar en novedad de vida, Romanos 6:4. Un cristiano anda según el Espíritu, Romanos 8:4. Un cristiano anda en honradez, Romanos 13:13. Un cristiano anda por fe, 2 Corintios 5:7. Un cristiano anda en buenas palabras, Efesios 2:10. Un cristiano anda en amor, Efesios 5:2. Un cristiano anda en sabiduría, Colosenses 4:5. Un cristiano anda en verdad, 2 Juan 1:4. Y un cristiano anda según los mandamientos del Señor,
Segunda de Juan 1:6. Es bastante claro y resumimos esta enseñanza en lo siguiente. Hay una paz que da a aceptar y entender lo que Dios quiere para con nosotros. Lo entendemos, lo aceptamos y así lo vivimos. Como Dios quiere que vivamos. Dejemos de ser tercos en nuestra sabiduría, pretendiendo saber más que Dios o tener mejores motivaciones que Dios. Son dos ideas principales que les invito a que les quede en la reflexión. La primera es permanecer. Como estamos, en el momento actual, es como le podemos servir mejor al Señor, y eso Él así lo ha determinado. Y segundo, tenemos que andar en el Espíritu. Finalizo con los versículos 23 y 24. Ya los leímos, se los repito. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en el que fue llamado, así permanezca para con Dios. Les invito a ponerse de pie para terminar, porfa, y oramos.